Buenas tardes. Fundación Paz y Reconciliación saluda nuevamente a todas las personas que se conectan a estos espacios. En este caso tenemos un invitado muy especial. En el contexto de la decisión que conocimos ayer, martes 4 de julio, en el que la Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe, estamos con el abogado Reinaldo Villalba. Es un defensor de derechos humanos, es un abogado que lleva más de 25 años como miembro del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y que en este caso fue el abogado representante del senador Iván Cepeda en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que tuvo la consecuencia que, que conocimos el día de ayer. Buenas tardes, doctor Reinaldo Villalba. Muy buenas tardes, Carlos, y toda su audiencia, y gracias a la Fundación por esta invitación. Hola Reinaldo, sí, te Sí, escuchamos. La pregunta que hacía Carlos para iniciar este envío era pues cómo, en qué momento, cómo llega la decisión de la Corte Suprema de Justicia para el colectivo al que usted pertenece. ok. Bueno, esta decisión en relación al colectivo de abogados que llevamos tantos años trabajando y que tenemos varios casos relacionados con el periodo 2002-2008 y donde pues hay cientos de víctimas por todo el país. Nada más mencionar lo que son los falsos positivos, por ejemplo, o sea, estas ejecuciones presentadas como dadas de baja en combate. Pero también en ese mismo periodo el tema del DAS, del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que especialmente en los años 2002 a 2005 tenía como objetivo principal a las organizaciones defensoras de derechos humanos, y donde el colectivo de abogados fue un blanco principal de toda esa actividad, y donde se sabe que las políticas generadas por el DAS salieron de la mismísima presidencia de la República, y sin embargo, pues sabemos que a los presidentes los investiga y los juzga la Comisión de Acusaciones, que es un antro de impunidad. Y pues en esta oportunidad, en el caso de los falsos testigos, o más dicho, mejor dicho, el soborno en actuación penal y el fraude procesal, lo conoce por la calidad de senador ahora, la Sala Especial de Instrucción, pues la verdad que es un paso adelante, encontrar que la justicia está funcionando, que, como dije en alguna oportunidad en esta entrevista, que por poderosa que sea una persona o por los cargos altos que haya ocupado, debe responder ante la justicia, eh, bien para ser investigado, y si la justicia lo encuentra responsable, pues deberá ser sancionado. Pienso que este es un paso adelante en la lucha contra la impunidad, y que es un antecedente importante para que se produzcan los avances en los demás procesos, no solamente los que adelanta el colectivo de abogados, sino los demás procesos que se encuentran en los diferentes despachos de justicia, especialmente en la misma Corte Suprema de Justicia. Reinaldo, en este momento, ¿qué sigue con el proceso que le adelantan a Álvaro Uribe Vélez por el caso de falsos testigos? Bueno, en este momento acaban de proferirle pues la medida de aseguramiento de detención preventiva, como ya sabe el país. ¿Qué sigue? La defensa de él tiene que decidir si presenta los recursos para atacar esta decisión de la sala. Esto es la reposición, y en ese caso la misma sala vuelve a estudiar el asunto, o la apelación, entonces lo conocerá el superior jerárquico de esta sala especial de instrucción. Luego de esa decisión, o si no se producen los recursos, porque es posible también que decida no presentar ningún recurso, lo que sigue es más acciones investigativas por parte de la Sala Especial de Instrucción, y es un periodo en el que
la defensa del senador Uribe puede actuar como ha podido antes. Lo que yo quiero decir es que puede continuar con su defensa presentando pruebas, solicitándolas, es decir, absolutamente amplia la posibilidad de defensa del senador. Nosotros como víctimas dentro del proceso, pues también tenemos esa misma posibilidad. Yo quiero aquí aclarar que en este proceso que se acaba de producir esta decisión, no hemos presentado un solo testigo. Todos los testigos que han llegado a ese expediente, o bien porque los cita la Corte Suprema de Justicia, o como su inmensa mayoría, porque los presentan la defensa del senador Uribe. Y es importante decirlo porque la campaña que le han hecho a mi defendido, a mi poderdante más bien, el senador Cepeda, es de traficar con testigos. Y resulta que en este proceso no hay un solo testigo que nosotros hayamos presentado. El proceso ha avanzado muchísimo porque la Corte ha sido muy diligente en obtener pruebas, pero también porque la intervención de los testigos que ellos van llevando se va derrumbando su credibilidad. Entonces, es muy importante para nosotros hacer esa claridad. Y lo que sigue es seguir investigando y más o menos antes de que termine el año, los 4 meses, en esta actividad procesal. Transcurridos esos 4 meses, la Corte ya, o antes de que transcurra la totalidad de esos 4 meses, la Corte Suprema, la Sala Especial, debiera precluir la investigación si no encuentra mérito para llamar a juicio al senador, o por el contrario, encuentra mérito y entonces llamarlo a juicio. Es decir, ya ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema. Si no hace eso dentro de ese término, pues entonces, en caso de que de aquí a allá siga detenido el senador Uribe, pues tendrá que recobrar la libertad por lo que se denomina vencimiento de términos. Siempre que ese vencimiento de términos no sea achacable o atribuible a su propia defensa. Pero la investigación continuaría. Digamos que el apremio que tiene en este momento la sala es que tiene 4 meses para saber si llama a juicio o no al senador, so pena de que recobre la libertad si no lo llama a juicio o si no toma una decisión en relación al expediente que puede ser la de la preclusión. Por ejemplo, estoy hablando de las posibilidades jurídicas. Doctor Reinaldo, ¿cambia en algo el proceso judicial? La noticia que conocimos el día de hoy acerca de que el expresidente Álvaro Uribe está enfermo, contagiado de COVID-19. Bueno, en primer lugar, pues son los médicos los que tendrán que resolver cuál es el camino que se debe hacer si el señor senador está contagiado de COVID-19. Serán los médicos junto con el paciente o los pacientes que deberán tomar las decisiones que correspondan. Si, por ejemplo, necesitan ir a un hospital, a una clínica, pues ya no, obviamente no podrá estar en el domicilio, sino que tendrá que estar en la clínica. Pero obviamente se tendrá que tomar por parte del INPEC las medidas correspondientes para 2 fines principales. Una, para la protección de la persona procesada, y el otro fin, pues es la seguridad, ¿no? La seguridad también para la protección y la seguridad de que va a estar atendiendo los requerimientos de la justicia. Es decir, protección del enfermo, pero también evitar, por ejemplo, fugas u otras situaciones similares. Pero si no necesita ese internamiento en centro de salud, hospitalario o clínica, pues se entenderá que su tratamiento se puede hacer en el domicilio. Precisamente. Entonces, digamos que a mí la lógica me diría, si el tratamiento es en domicilio, pues precisamente no tendría ninguna dificultad para el tratamiento, porque pues allí tendrían acceso el cuerpo médico y todo lo que se requiera para un debido tratamiento y protección de su salud y de su vida.
Doctor Reinaldo, una pregunta que nos llega a través de Facebook de una de las personas que está conectada a esta sesión, que nos dice, una medida de aseguramiento como la que dictó la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Uribe, ¿es igual a casa por cárcel? Las medidas de aseguramiento son un concepto amplio. Entonces, las medidas de detención preventiva apenas es una de las medidas de aseguramiento. Por ejemplo, el grillete electrónico es otra medida de aseguramiento. Por ejemplo, la prohibición de salir del país es otra medida de aseguramiento. Es decir, que hay niveles de severidad, si queremos el término, sobre las medidas de aseguramiento. Y las medidas de aseguramiento que tienen que ver con la privación de la libertad, pues obviamente son las más delicadas, y es porque se necesitan proteger derechos constitucionales, se necesita asegurar que la persona permanezca lista para actuar ante la justicia, porque se necesita garantizar la seguridad de las víctimas y de las comunidades, porque se necesita asegurar que no hay obstaculización de la justicia ni manipulación de las pruebas, por ejemplo. Para este caso, pues la Corte consideró que para lograr esos fines es suficiente la detención domiciliaria, y para responder, la casa por cárcel tiene dos acepciones. Una es esta detención domiciliaria, la medida de aseguramiento, que la gente llama más comúnmente casa por cárcel, es esta misma medida de detención preventiva en domicilio. Ahora, está la detención preventiva en intramural, que ya es en la cárcel. Cuando es en investigación, la gente denomina casa por cárcel y está bien denominado. Cuando es en juicio, es prisión domiciliaria. Es decir, cuando ya es una persona condenada. Cuando es una persona condenada ya no es casa por cárcel técnicamente hablando, sino más bien prisión domiciliaria. Pero la casa por cárcel, como en este caso que es detención domiciliaria, pues es una medida de aseguramiento. Es una de las clases de medida de aseguramiento. Doctor Reinaldo, si la Corte Suprema toma la decisión de condenar al expresidente Uribe, hay una segunda instancia, y si eso ocurre, ¿dónde puede ser esa segunda instancia? Bueno, primero la sala de instrucción tiene que acusar para llegar allá. Llega a la sala de primera instancia y luego viene que es la sala de primera instancia que dicta la primera sentencia, y la apelación sería ya ese superior jerárquico de quien emite la primera instancia, o sea, la sala especial de primera instancia, dentro del organigrama de la Corte Suprema de Justicia y concretamente de la Sala Penal. Este proceso, doctor Reinaldo, comenzó en 2016. Este proceso no ha finalizado, como usted ya nos hizo la explicación. ¿Cuáles fueron, en estos 5 años de proceso, cuáles fueron los mayores desafíos que tuvo que enfrentar usted como abogado representante del senador Iván Cepeda en estos años? Bueno, yo creo que fueron desafíos consecutivos. Cada vez que llega un testigo a un proceso es un desafío. Y es un desafío porque hay que escudriñar para llegar a la verdad. Hay que escudriñar de saber cómo llegó. Hay que escudriñar cuáles son las relaciones de ese testigo con las mismas personas que ya han actuado antes, para ir desvirtuando su credibilidad. Entonces, para mí siempre los desafíos fueron salirle al paso a los falsos testigos, porque pues obviamente esos falsos testigos pretendían vincular arbitrariamente a un proceso penal al senador, pues para sacarlo del escenario político, ¿no? Entonces, pues como defensor, en ese primer momento, pues era impedirlo. Pero en este caso, la investigación es contra el senador Uribe, pero igual ellos traían los testigos para seguir acusando a Iván Cepeda. En este proceso pasa algo curioso, y es que hay un procesado que es el senador Uribe, es el oficialmente procesado. Quien oficialmente registra o figura como víctima es el senador Iván Cepeda. Se entendería que al senador Uribe le toca defenderse de los cargos que hay y presentar los testigos para desvirtuarlos.
Pero lo que se ha hecho es seguir presentando testigos contra Iván Cepeda, para desacreditar a Iván Cepeda, para desacreditar a los testigos de cargo que tiene por otros señalamientos, por otro tipo de delitos, y de esa manera liberar su responsabilidad. Entonces creo que el desafío permanente siempre fue desvirtuar cada vez que aparecía un testigo señalando a Iván Cepeda de cometer actos relacionados con la manipulación de testigos, cuando Iván Cepeda no era el procesado en este caso. Reinaldo, otra pregunta que nos llega a través de Facebook es ¿qué pasará con el cargo o con el puesto de senador que tenía Álvaro Uribe en el Congreso? ¿Quedará la silla vacía o qué pasará ahora con este puesto que tenía el senador, que Lo que tiene? tengo claro es que no puede participar de las sesiones, no puede hacer ejercicio de su curul, estando con la medida que le acaba de imponer la Corte Suprema de Justicia. Ya que va a pasar con su curul y todas estas cosas son de la normatividad un poco del funcionamiento del Congreso de la República, Ley Quinta y todo esto que no conozco los detalles, lo digo con franqueza. En este momento no lo conozco, esa parte. Lo que sé es que no puede ejercer mientras tenga esta medida. El proceso comienza con una acusación contra el senador Cepeda. Y el proceso comienza con una acusación del senador Cepeda al senador Uribe, al expresidente Uribe. De pronto se voltea y es el senador Uribe el que acusa al senador Cepeda. Hoy leía, si me lo permite, algo que me llamó mucho la atención y quisiera compartirlo con usted y que usted me diga cuál es su concepto. Es lo siguiente. En la Biblia dice, en el Salmo 7, versículo 15, dice: cavó una fosa y la ahondó. En esa misma fosa caerá. Yo creo que es el Doctor resumen del Reinaldo, proceso. eso fue lo que ocurrió con el expresidente Uribe en este proceso. Estaba diciendo que ese es el resumen del proceso. En el 2010 llega al Congreso Iván Cepeda como miembro de la Cámara de Representantes, como representante. Como representante, realizó labores en las cárceles, conociendo la situación de violación de derechos humanos de la población carcelaria. Recogió muchísimos testimonios de violaciones de derechos humanos a la población carcelaria y los hizo llegar a las diferentes autoridades competentes. Es en ese cumplimiento de una labor como defensor de derechos humanos y como integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes que encuentra en las cárceles a Juan Guillermo Monsalve, hijo del administrador de la finca Guacharacas, de propiedad de hacia mediados de los 90 de la familia Uribe, y encuentra a Pablo Hernán Sierra. Estos dos paramilitares señalaron al expresidente Uribe como promotor de paramilitarismo en Antioquia, más concretamente el bloque Metro. Estas declaraciones las entrega el senador, como le correspondía hacerlo, a la Fiscalía y concretamente a la Fiscal General de la Nación de entonces, la señora Morales. Luego de eso, ya cuando llega 2014, el senador hace debates en relación al paramilitarismo y pues también sobre el paramilitarismo en Antioquia. Esa situación hace que el presidente Uribe, a través de apoderado, denuncie al senador Cepeda por extralimitación de funciones y otros punibles. Cuando se fue a empezar uno de estos debates, ustedes recordarán que el expresidente Uribe, el senador Uribe, se levantó de la mesa en el Congreso y salió rumbo a la Corte Suprema de Justicia para presentar dos testimonios escritos,
fueron los dos primeros testigos que se presentaron contra Iván Cepeda, mostrándolo como manipulador de testigos, ¿no? Entonces yo creo que si el senador Uribe no toma o no existen esas denuncias contra el senador Cepeda, pues no estábamos en lo que estábamos hoy, porque así empezó la cuestión. Esos dos testigos que llevaron los derribamos argumentativamente en estricto orden jurídico. Y entonces aparecieron otros, y entonces otros, y entonces otros. Y así ha sido la historia hasta que el 16 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia, no esta sala, sino porque la sala no existía, la sala comienza a funcionar a finales del 18, creada constitucionalmente en enero o febrero del 18, pero comienza a operar a finales de ese año. La sala que conocía en ese momento determina que no encuentra mérito para investigar al senador Cepeda, pero sí lo encuentra para ordenar copias para que sea investigado el senador Uribe. Ese 16 de febrero marca una fecha muy importante, porque cualquiera creería que el papel del senador Uribe tendría que ser defenderse en ese proceso de compulsa de copias. Pero no fue lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que pasó? Que inmediatamente quisieron presentar un recurso de reposición, a lo que tienen derecho, pero acompañarlo de otros testimonios. Entonces, por varias vías, acceden, bien telefónicamente, bien por visita física, al principal testigo, Juan Guillermo Monsalve, para tratar de convencerlo con algunos ofrecimientos de recursos jurídicos, de llevarlo a la JEP, de retractarse de lo que había señalado contra el senador Uribe por allá en el año 2011. Es decir, en relación a estos señalamientos de paramilitarismo. Se tiene noticia que eso está ocurriendo y entonces denunciamos ante la Corte estos ofrecimientos que se le estaban haciendo al preso Monsalve. La Corte en los días siguientes ordena algunas actividades probatorias y de ahí nace el proceso que hoy tiene en detención preventiva o que se profiere la detención preventiva contra el senador Uribe. Es decir que me parece a mí que lo que usted acaba de leer resume bastante gráficamente lo acontecido en este proceso. Reinaldo, otra pregunta que llega a través de Facebook es, si Uribe renuncia a su fuero de senador, ¿lo cobijaría el fuero de expresidente y la investigación pasaría a la comisión de acusación de la Cámara? No, a la comisión de acusaciones no puede pasar porque las conductas fueron cometidas en su condición de senador. Y la Cámara de Representantes o la comisión de acusaciones de la Cámara solo conoce de las conductas que haya cometido o que lo acusen de haber cometido en su condición de presidente de la República. Recuerden ustedes que en el tema de la parapolítica, la Corte Suprema de Justicia estaba investigando una serie de parapolíticos y pues que nunca lo hacía. Y por eso nunca reclamaron la segunda instancia, pero cuando comenzó la Corte a investigar y a condenar, entonces ahí sí surgió la necesidad de la segunda instancia. Pero valga decir que la segunda instancia es un derecho fundamental del debido proceso. Y entonces se retiraron para irse
a la fiscalía, perder el fuero e irse a la fiscalía y someterse a la investigación a la fiscalía. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia insistió que la competencia seguía radicada en la Corte Suprema de Justicia. Entonces yo creo que hay ese antecedente que dibuja claramente la respuesta. Actualmente existe el riesgo de que el expresidente Uribe dilate el proceso para lograr un vencimiento de términos. ¿Eso podría pasar? Pues podría ocurrir, y si se determina, y por ejemplo nosotros en condición de víctimas, podemos argumentar que hay dilación y lo podemos demostrar y convencemos a los magistrados de que eso es así, pues no podría obtener la libertad por vencimiento de términos, porque ésta se obtiene cuando esos términos se vencen y no puede ser la responsabilidad atribuible al propio procesado. Si la responsabilidad es atribuible al propio procesado, y así lo considera incluso, la Corte no necesita que se lo digan. Si la Corte examina y determina que hubo dilación de parte de la defensa, pues entonces no le va a dar la libertad porque va a decir que hubo dilación de parte de la defensa. Pero si considera que las demoras del proceso de ninguna manera son atribuibles a la defensa, pues va a tener que entonces aceptar que se vencieron los términos sin que el Estado, en este caso la Corte, actuara dentro de los términos que la ley establece, pues tendría que optar por otorgar la libertad. Eso es puramente procedimental y de los derechos fundamentales que tienen las personas sometidas a un proceso penal. Dos conceptos, Reinaldo. Uno, ¿cuál es su evaluación sobre la actuación o la reacción, mejor, del presidente Iván Duque frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia? Entonces sabemos, conocimos un pronunciamiento del presidente Duque donde habla de inocencia, honorabilidad. Y lo segundo, la propuesta del Partido de Gobierno Centro Democrático en realizar una asamblea constituyente para consolidar una sola corte de juzgamiento en estos casos. Bueno, en relación a la primera pregunta y las reacciones del presidente Duque, que no fueron a posteriori, sino también antes de la decisión de la Corte, pues bueno, estamos teóricamente en una democracia donde hay una división de poderes, donde hay independencia de cada uno de esos poderes, esto es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, son lecciones desde la escuela, y que no se puede intervenir una rama en la otra, que tiene que haber una colaboración armónica, pero jamás una intervención indebida, intromisión, llamémoslo así. Y lo que el presidente Duque hizo fue eso, una grosera intromisión en la rama judicial para procurar una decisión que le satisfaciera a él, que lo llenara a él, la que él quería, y no la que encontraran los jueces que debían de dictar. Entonces es un rompimiento con la estructura de un Estado de Derecho, un rompimiento de los principios de la democracia. Realmente es una salida más totalmente en falso del presidente Duque, que ha demostrado una gran incapacidad al frente del Estado colombiano y desconociendo elementales estructuras del Estado de Derecho y de sus funciones. Por fortuna, hay que decir, la Corte hizo valer su independencia y no se dejó presionar del presidente, los ministros y otros altos funcionarios que actuaron como él para procurar torcer una decisión judicial y que no fuera dada con base desde lo estrictamente jurídico. Tengo el convencimiento que la decisión de la Corte se basó precisamente en ese acervo probatorio sólido que tiene en sus manos. En relación a la Asamblea Constituyente, pues lo que yo tengo que decir es que
Efectivamente, la Asamblea Constituyente es una manera de modificar la Constitución, pero lo que pasa es cómo se tiene que dar esa Asamblea Constituyente y pregonar una Asamblea Constituyente a raíz de una decisión que se produjo contra el jefe del partido Centro Democrático, el verdadero jefe del partido Centro Democrático, pues es absurdo. No tiene ninguna cabida. No debiera tener absolutamente ningún eco al interior del Congreso, pero también al interior mismo de la sociedad. Una asamblea constituyente debe ser un proceso responsable y siempre para mejorar el Estado de Derecho, siempre para mejorar los principios democráticos, siempre para buscar el mayor bienestar. Pero asambleas constituyentes dirigidas a restar más distancia entre lo que es la legislación colombiana con los instrumentos internacionales de derechos humanos, pues no tiene razón de ser. Así que estoy en absoluto desacuerdo con ese llamamiento que ha hecho el partido de gobierno y, entre otras cosas, insistiendo en una corte única, y claramente lo que se quiere acabar aquí es con la administración de justicia, con las cortes y para asegurar impunidades. Reinaldo, otra pregunta que también nos llega por Facebook es si Uribe se llega a declarar culpable, ¿los testimonios de los ex paramilitares servirían para iniciar un proceso por concierto para delinquir? Si se llega a declarar culpable ¿de qué? ¿De este proceso? Pues aquí no explican, o sea, no detallan, Bueno, pero yo infiero que es de ese proceso. Bueno, lo que pasa es que si él se declara responsable, pues ya no habría necesidad de ahondar en las investigaciones, solamente determinar estamos en ese caso hipotético, de mostrar que es de su propia voluntad, que no lo hace bajo ninguna presión y lo que hace es pues facilitar el trabajo de la justicia en el sentido de que incluso podría pensar en una sentencia anticipada, que es una figura que existe en la legislación colombiana, y es no permitir que se acabe el proceso y declararse culpable. Pero la pregunta es válida, pero eso no va a pasar. ¿Qué significa para las víctimas del conflicto armado, para las víctimas de desplazamiento en el periodo presidencial del expresidente Uribe, para las víctimas de desaparición forzada? ¿Qué significa para tantas y tantas víctimas esta progresión de la Corte Suprema de Justicia del día de ayer, doctor Reinaldo? Definitivamente creo que una esperanza de que la justicia llega, una esperanza de que la justicia puede hacerse llegar, una esperanza de que hoy es por el caso de la manipulación de testigos, como se conoce genéricamente este caso, pero que mañana puede llegar también la justicia en relación a los casos tan graves de esos crímenes de lesa humanidad que usted está mencionando, como la desaparición forzada, como las ejecuciones extrajudiciales, masacres y otros delitos. Y lo hablo en relación a cualquier responsable, pero sobre todo a cualquier máximo responsable de este país, que tenemos muchos máximos responsables que no han respondido ante la justicia. Ahora, se sabe que en relación al senador Uribe hay otros expedientes en manos de la justicia por hechos tremendamente graves, y que probablemente esta decisión hace que esos procesos avancen de una manera más rápida, de una manera más seria y más fundada, y que también se llegue a conocer la verdad en esos procesos y que haya justicia y que se determine mediante una investigación seria qué fue lo que pasó con los familiares, qué ha pasado con los desaparecidos y ojalá incluso encontrando los cuerpos de tantos desaparecidos. Yo veía las noticias del día de hoy, precisamente varias organizaciones y familiares de personas detenidas desaparecidas diciendo que llevan toda la vida esperando que su ser querido llegue o que le entregue sus cuerpos y que también quieren justicia, y que este proceso les abre una esperanza de
una esperanza de lograr ese sueño y de no morir pues con ese anhelo de saber qué pasó con sus seres queridos, ¿no? Entonces yo creo que es un preámbulo, yo creo que es un antecedente muy importante para que la justicia siga llamando a personas a responder por los señalamientos o por los crímenes que ha cometido, y si no los ha cometido, pues que salga airoso del proceso al que se ha sometido. Y esta decisión, doctor Reinaldo, ¿qué significa para una organización de defensa de derechos humanos como el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que sufrió una persecución muy fuerte, muy dura, precisamente en el periodo presidencial del expresidente Álvaro Uribe? Sí, el colectivo de abogados fue un blanco, fue el principal blanco, así dicho en los expedientes del DAS, en la época del senador Álvaro Uribe, y se sabe perfectamente que esas políticas salieron de la Casa Presidencial. Yo declaré en la comisión de acusaciones alrededor de 2 horas, un poco más. Presenté 61 diapositivas con un único objetivo: demostrarle a la comisión de acusaciones que el principal responsable de todo lo que ocurrió en el DAS, de esa persecución que se dio contra magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, etcétera, era el propio presidente de entonces. Y así lo hice en la comisión de acusaciones. Después llevamos otros testigos y después se paralizó. Jamás se volvió a llamar a otros testigos. Entonces, digamos que hay muchísimas víctimas del DAS. El Cajar es víctima del DAS y particularmente en el periodo presidencial o en los 2 periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, y principalmente en el primero. Así que nosotros sabemos que él sí ha tenido responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos. Y también tengo la convicción de su responsabilidad en el proceso que se adelanta en la Corte y por el cual le han dictado esta medida de aseguramiento. Así que para el colectivo de abogados, pues, ¿qué buscamos nosotros? Superar la impunidad. ¿Qué buscamos? Que la justicia funcione. Y si nosotros vemos que la justicia funciona sin importar la altura económica, política y el poder que una persona pueda tener, pues tiene que ser placentero para cualquier ciudadano del mundo. No placentero el mismo hecho de la cárcel, porque es una situación humana difícil para la persona que lo vive y para la familia. Placentero en la medida en que uno encuentra que la justicia avanza, ¿no? Porque para llegar a una sanción, pues hay que hacer una investigación seria. Y si eso está en los anaqueles y no hay investigación seria, pues seguimos con la frustración de toda la vida, que frente a muchas investigaciones por graves crímenes jamás se investiga. Entonces, digamos que para el colectivo de abogados resulta ser muy importante saber que la Corte Suprema de Justicia está haciendo investigaciones, las está haciendo de manera seria y sobre todo está, digamos, haciendo respetar su independencia, que es lo que me parece una de las situaciones o de los aspectos que más puedo resaltar en ese sentido, y que en el colectivo de abogados también vimos con muy buenos ojos, porque dada toda la presión que se hizo por parte del Ejecutivo hacia la Corte Suprema de Justicia, y saber que la Corte Suprema toma una decisión basada en las pruebas recolectadas y haciendo caso omiso a, digamos, a esas presiones que terminan también siendo un riesgo para la vida y para la seguridad de los magistrados, pues lo que queremos es una justicia que funcione. Así que esperamos que también este hecho facilite el acceso a la justicia de las víctimas y facilite sobre todo que la justicia avance con plena independencia y por supuesto con imparcialidad. Doctor Reinaldo, para terminar, ¿qué viene? No en este caso específico que usted ya nos explicó, sino qué cree usted que viene con respecto a tantos temas
que para el país hoy son importantes frente a acusaciones graves contra su clase dirigente, como el caso de la niña política, como el caso de las relaciones entre, por ejemplo, entre la vicepresidenta con, al parecer, una narcotraficante, al parecer. ¿Qué cree usted, doctor Reinaldo, que va a producir una decisión como esta de la Corte Suprema de Justicia contra un expresidente que, digamos que se sentía o sentía el país que era intocable, de aquí para adelante, con tantos temas que están pendientes, digámoslo así, y que la sociedad está esperando que se haga justicia en esos casos? Pues lo que yo espero es que precisamente la sociedad entienda que no hay intocables, que los violadores de derechos humanos sepan que no hay intocables y que también espero que los operadores de la justicia, llámense fiscales, llámense jueces de cualquier nivel, hasta las más altas magistraturas, tengan este caso como un estímulo para actuar frente a los máximos responsables. Yo creo que ese es el mensaje principal, porque cuando la justicia de repente avanza en algunos casos muy contados, pues también se queda en la mitad del camino. Pongo el ejemplo de las ejecuciones extrajudiciales mal conocidas como falsos positivos, donde la mayor parte de condenados son soldados o soldados profesionales. Un poco de oficiales, menos oficiales y nada de los altísimos oficiales. Entonces, espero que esta decisión estimule a muchos administradores de la justicia a cumplir su papel constitucional, a cumplir la misión para los cuales la sociedad los ha puesto allí. Eso es lo que yo creería, es un estímulo total a los operadores judiciales y a la sociedad para denunciar. Yo creo que también puede contribuir a derrotar el miedo de la gente a denunciar los crímenes de los que ha sido víctima o de los crímenes de los cuales tenga conocimiento, inclusive señalando con nombres propios a los responsables. Un poco ya de esto se está dando también en la JEP, de personas que están señalando con nombre propio quienes le dieron la orden de cometer esos crímenes. Y en la justicia ordinaria debe pasar exactamente lo mismo. Así que la superación del miedo también creería yo que sería uno de los efectos que me gustaría tuviera este tipo de decisiones. Listo. Ya. Doctor Reinaldo, muchas gracias Sí. por haber aceptado esta invitación. Si de pronto hay una última pregunta en Facebook, Laura, si tienes alguna, hacemos una última pregunta para irnos, o si no, pues No, No hay. cerramos esta sesión. hay una más que se refiere dice precisamente a la intromisión del presidente Duque en las decisiones tomadas por la Corte pueden tener consecuencias penales, lo mismo en el caso de la senadora Paloma Valencia y Paola Holguín en su llamado como senadoras de la República a las reservas. Sí, podría tenerlas, habría que examinar bien si se da algún tipo penal. Claro, el asunto es que en todo caso la comisión de acusaciones no tiene ninguna posibilidad de que prospere. Yo no creo en la comisión de acusaciones, creo que es urgente su eliminación. Pero más allá de eso es que están trastocando los fundamentos del Estado de Derecho y yo creo que también de esto deben conocer los organismos internacionales, de qué es lo que está pasando en Colombia con el Estado de Derecho. Creo que lo debe conocer la Comisión Interamericana, por ejemplo, para que en sus próximas visitas e informes tengan en cuenta esta situación tan grave que está presentándose en el país y es la intromisión absoluta, ilegal, de parte del presidente Duque, particularmente en relación a, a la rama judicial. De hecho, pues está llamando a hacer reformas con el cuento de que se va a encontrar verdad, justicia y reparación, pero el país debe saber que la intencionalidad es acabar con las altas cortes y de contera hacer prosperar
muchas impunidades. Bueno, Reinaldo, muchísimas gracias por aceptar la invitación, a todas las personas que estuvieron conectadas también, y también agradecemos por todas las claridades que nos ha hecho en este tiempo sobre este tema que es tan importante en este momento, y sobre todo pues, las aclaraciones que necesitamos en este caso que se inicia contra el senador Álvaro Uribe. Muchas gracias a ustedes, Laura, Carlos, y a todas las personas que estuvieron atentas al programa.